Bien, estimados hermanos, vamos con la segunda parte de esta clase de antropología. Vamos con la quinta parte, la familia, la iglesia y la sociedad. El ser humano fue creado para vivir en relación, no en aislamiento. Desde el principio Dios estableció estructuras comunitarias y la redención en Cristo restaura estas relaciones conforme a su diseño. Es decir, el hombre es un ser relacional, creado para relacionarse. De hecho, al principio le creó una mujer para relacionarse. Por eso en Génesis 18 la frase lapidaria dice, no es bueno que el hombre esté solo. Debe unirse a su mujer, formar familia y formar sociedad. Entonces, la familia, la iglesia y la sociedad son esferas ordenadas por Dios, donde se vive nuestra vocación cristiana. Y el señorío de Cristo se extiende sobre todas estas áreas. Veamos el mandato cultural y la vida en comunidad. El llamado humano incluye el mandato cultural. Génesis 1:28. Llenar la tierra, sojuzgarla y ejercer dominio responsable. Esta vocación no se cancela con la caída, sino que se redime en Cristo. Génesis 1:28 decía, fructificad, multiplicaos, sojuzgad la tierra. El hombre ha sido hecho a imagen de Dios para relacionarse. Toda actividad humana, el arte, el trabajo, la política, la educación, puede y debe glorificar a Dios. Hacedlo todo, dice el apóstol, para la gloria de Dios. Incluso el ejercicio de los dones debe ser para el bien común de la comunidad. La comunidad se enriquece cuando ocurre el ejercicio de los dones. Entonces, la vocación cristiana no se limita a lo espiritual solamente. Toda la vida es sagrada cuando está bajo el Señor de Cristo. Abraham Kuyper decía, no hay una sola pulgada de la creación sobre la cual Cristo no diga, es mío. Todo. El hombre, el matrimonio, la familia, la sociedad, es de Cristo. Veamos la justicia, la vocación y el servicio. L- La visión bíblica integra la ética social con la teología de la creación y la redención. ¿Por qué? Porque en ella se reconoce la dignidad del prójimo, se promueve la justicia y se vive el servicio como fruto de esta gracia. Miqueas 6:8 nos decía, ¿qué pide Jehová de ti? Hacer justicia, amar misericordia, humillarte ante Dios. Es decir, la vida redimida incluye la ética activa de justicia, compasión, de misericordia, de amor, etcétera. ¿Y por qué? Porque fuimos creados en Cristo Jesús para buenas obras, Efesios 2:10. La redención debe producir frutos visibles en el servicio a los demás, buenas obras. Porque finalmente, cuando nosotros hacemos estas buenas obras, se las hacemos a Cristo mismo. Mateo 25:35 al 40. A mí, si le hiciste a uno de estos pequeños, a mí lo hiciste. El servicio al prójimo es un servicio a Cristo mismo. Y luego, la fe sin obra es muerta. Es decir, nuestra fe creyente debe producir obras. Entonces, el cristiano es llamado a vivir su vocación con excelencia, integridad, compasión. Excelencia, integridad, compasión. Nuestra espiritualidad no puede ser personal solamente, debe ser también práctica y debe ser pública. Es decir, personal, práctica y pública. No podemos desconectar nuestra espiritualidad del mundo real, porque estamos insertos en este mundo. Aunque no somos de este mundo, estamos insertos en él. Entonces, la familia es una dimensión donde el sacrificio de Cristo ha restaurado el amor y el rol familiar. La iglesia es la comunidad de fe donde se reúnen todos los restaurados por Cristo. Y la sociedad es el lugar donde Cristo también reina. Y en ese lugar social, nuestra vocación debemos ejercerla a través de buenas obras. Veamos ahora las emociones, la razón y voluntad que son parte del ser humano. El corazón en la escritura. En la antropología bíblica, el corazón no es solo el centro emocional, sino el centro integrador de la vida interior. Incluye pensamientos, deseos, decisiones. Todas estas cosas se conjugan en el ser humano.
Por eso en Proverbios 4:23 se nos decía, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque del mano es la vida. Es decir, la fuente de la conducta de nuestro vivir proviene del corazón. Y este corazón es engañoso más que todas las cosas y perverso. Jeremías 17:9. Por eso es que es necesario que Dios nos dé un corazón nuevo. Ezequiel 36:26. Y os daré un corazón nuevo. Es decir, un corazón regenerado, como parte del nuevo pacto. Y este nuevo corazón involucra el amor. El afecto interior es profundo aquí. Nuestro interior, el centro de toda nuestra acción, debe amar a Dios. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. Y aquí en este corazón se da la gran batalla de la fe, de los deseos, de la obediencia, de las emociones, etcétera. Y en este lugar de batalla es donde nosotros debemos trabajar para producir una transformación, no solamente de nuestra razón, de nuestra moral, sino también de nuestros afectos. Ahora, nuestra mente y nuestros afectos, emociones deben ser restauradas. La redención no anula la razón ni las emociones, sino que las renueva en Cristo. Razón y emociones. Dios no solamente busca la obediencia externa, sino afectos, emociones santificadas que se deleiten en Él. Debemos renovar nuestro entendimiento. Romanos 12:2. Efesios 4:26, renovar nuestro espíritu de vuestra mente, renovar el espíritu de vuestra mente. Salmo 37:4, deleítate, decir tus emociones en Jehová. Nuestro pensar debe ser Dios. En esto pensad en todo lo verdadero. Filipenses 4:8. Jonathan Edwards decía lo siguiente, que una fe sin afecto es estéril. Una fe sin emociones es estéril. Los afectos son esenciales para la verdadera religión, pero deben estar orientadas hacia Dios. Esa era la idea de Jonathan Edwards. O sea, la fe correcta no reprime los afectos, las emociones, sino que los ordena hacia. Esa es la idea. Hablemos de las emociones un poco. Las emociones no son obstáculos espirituales, sino son parte de la imagen de Dios en nosotros. Son cosas que Dios puso en nosotros. Y si están, es porque debemos ordenarlas hacia Dios. Cristo mismo experimentó emociones verdaderas y santas. Juan 11:35, Jesús lloró. Hebreos 4:15, no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse, sufrir compasión de nuestras debilidades. Marcos 3:5, mirándolos alrededor con enojo. Enojo. Entristecido por la dureza de sus corazones. Tristeza. Estas emociones reflejan en Cristo su santidad y sensibilidad ética. Galatas 5:22-23. El fruto del espíritu incluye gozo, paz, mansedumbre, dominio propio. Entonces, el espíritu no anula las emociones, sino que las fructifica y dirige. ¿Ya? Entonces, veamos un resumen de este punto. El corazón, anteriormente era idólatra, endurecido. Ahora es nueva. Ezequiel 36:26. Nuestra mente, antes estaba envanecida, Romanos 1:21, ahora es renovada, Romanos 12:2. Nuestras emociones eran desordenadas, Gálatas 5:19-21. Ahora son fruto del Espíritu, Gálatas 5:22-23. Nuestra voluntad era esclava del pecado, Romanos 6:16-20. Ahora es libre para servir a Dios, Romanos 6:22. Veamos ahora el punto número 7, el ser humano y su fin último. La glorificación es la etapa final de la salvación, cuando el creyente sea transformado plenamente a la imagen de Cristo. Esta es la consumación del propósito divino, ser como Cristo en gloria. Romanos 8:30, y a los que justificó, glorificó. Filipenses 3:20-21, transformará el cuerpo de nuestra humillación para que sea semejante al de la gloria suya. Juan 1:3, primero de Juan 3:2, seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es, en un cuerpo glorificado. La esperanza de la resurrección.
La resolución corporal es esencial en la antropología teológica. El ser humano no es un alma que escapa del cuerpo, lo vamos a repetir. No está el alma no está encarcelada en un cuerpo, sino es una unidad integral, plenamente restaurada. Y tenemos textos: 1 Corintios 15, 42 al 44, Romanos 8, 23, Juan 5, 28 al 29, y Daniel 12, 2 al 3. La resurrección es una existencia gloriosa para los justos, donde nuestro cuerpo mortal será incorruptible, glorioso, poderoso y espiritual. La adoración como vocación eterna. Dijimos que el fin último del ser humano es glorificar a Dios. En Apocalipsis, este glorificar a Dios implica adorar a Dios. Cuando alguien en su vida diaria glorifica a Dios en sus actos, sus palabras, sus hechos, sus emociones, sus actitudes, necesariamente está adorando, porque adorar es una vida. En la vida se adora, en medio de la vida se adora, no solamente en el culto de un día domingo, se adora en la vida. Nuestros actos, nuestras acciones, nuestras palabras deben ser una continua adoración, porque de esa forma están glorificando a Dios. Pero al final de los tiempos también esta adoración que parte aquí en la tierra será plena por la eternidad. Apocalipsis 22, 3 al 4. Sus siervos le servirán y verán su rostro. Ahí hay un servicio de adoración continuo, una multitud que clama siempre a Dios en Apocalipsis, ¿no? Entonces, la adoración celestial es el clima de nuestra adoración en la tierra. En ese clima, todas personas de toda nación glorificarán a Cristo por la eternidad. Amén. Entonces, la oración no es solo un fin en sí mismo hoy, sino que tiene un fin eterno. Y cuando digo fin es que no termina porque es eterno. Estaremos por siempre adorando a Dios. Entonces, lo que hacemos en nuestros cultos los días domingos es un anticipo de la liturgia celestial por la eternidad, donde estaremos adorando por siempre. Entonces, resumamos, el ser humano fue creado para la gloria de Dios. Su propósito eterno no termina con la muerte, sino que culmina en la glorificación, resurrección corporal y una vida eterna de adoración. Veamos ahora el punto número 8, la antropología teológica y la cultura contemporánea. Aquí quiero que revisemos un poco principios bíblicos de antropología teológica para decidir responder a temas culturales, congénito, sexualidad, identidad, tecnología, percepción del yo, etcétera. Género y sexualidad. Desde una visión teológica, bíblica, el ser humano ha sido creado por Dios como varón y hembra. Y esa diferencia sexual es parte de la imagen inscrita de Dios. Génesis 1:27 dice: creó Dios al hombre a su imagen, varón y hembra los creó. La diferencia sexual, varón y hembra, aquí en el texto es objetiva y es parte del diseño original de la primera pareja, no una construcción social, no una subjetividad de Adán o de Eva, sino que la, la sexualidad define si alguien es varón o hembra en la escritura. Jesús, Mateo 19, al 4 al 6, reafirma este diseño cuando dice: al principio el Creador los hizo varón y hembra. Nuevamente acude al texto. Pero bajo la caída hay una desorientación de este principio objetivo de sexualidad. Y Romanos 1, 26 al 27, dentro de un contexto de idolatría, describe cómo eh, se desnaturaliza, podríamos decir, se desvirtúa este diseño original. Cuando hombres cambian el uso natural, es así también las mujeres. El uso natural es
varón con hembra o hembra con varón. Pero se desvirtúa este uso y se transforma en un uso eh, eh, deteriorado, podríamos decir. Hay un quiebre de la sexualidad bajo la caída. Es una descripción que hace el apóstol Pablo de cómo el hombre se va deteriorando, tanto como eso. Y eso es parte de la pecaminosidad del ser humano. ¿Eh? Los aspectos de la pecaminosidad es el deterioro. Entonces, veamos algunas implicancias de esto que hemos hablado. La identidad sexual está recibida, implicada por Dios, no autodefinida. La sexualidad tiene un propósito racional y redentor, refleja el pacto entre Cristo y su iglesia, Efesios 5, 31 al 32. Dice, nuestro, nuestra, nuestra, nuestro discurso cristiano debe ser fiel al texto bíblico y por ello debe ser con amor, con caridad, bajo una llamada a la restauración, como todo pecado. Hablemos ahora de tecnología y transhumanismo. La tecnología como expresión del mandato cultural, en Génesis 1:28, puede ser un instrumento de servicio. La tecnología nos sirve, nos ayuda. Eh, Hay un montón de cosas en que la tecnología nos sirve, incluso para estos mismos medios donde podemos enseñar a través de estos medios son medios tecnológicos. Sin embargo, hay un exceso que nosotros denominamos transhumanismo, que es proponer trascender los límites humanos mediante la tecnología. Y con ello lo que se hace es reemplazar la esperanza cristiana con un proyecto de salvación secular o un proyecto de eternidad secular o de vida eterna secular. Por ejemplo. En Génesis 11:4 nosotros ya vemos estos intentos. Por ejemplo, la Torre de Babel. Ellos dicen, hagámonos un nombre. Esa es una frase ahí importantísima. Hagámonos un nombre. Aquí, en esta frase nosotros vemos el intento humano de alcanzar la trascendencia sin Dios. Entonces, nosotros debemos afirmar la dignidad del cuerpo humano creado por Dios, incluso en su debilidad, pero no podemos aceptar la idea de un transhumanismo, una humanidad que prescinde de Dios y de Cristo. Porque la esperanza finalmente cristiana no está en la inmortalidad tecnológica, sino en la resurrección. Léalo en 1 Corintios 15. Vamos a otro punto que es la identidad y la autopercepción. La cultura contemporánea enseña que el individuo debe definirse a sí mismo desde sus sentimientos o deseos. Esto es lo que se denomina subjetividades. Subjetividades. Es decir, yo me autodefino según lo que yo creo, pienso o deseo. La antropología teológica enseña que la verdadera identidad se recibe por gracia bajo el diseño divino. Explico esto. La escritura enseña una antropología o una definición del ser humano desde un punto de vista objetivo. Es decir, si mi sexualidad es eh, varón, yo objetivamente entonces soy un varón y me autodefino como varón. Si la sexualidad de una persona es femenina, esa persona es mujer y se debe autodefinirse como mujer porque objetivamente es una mujer. A diferencia, bajo el concepto de subjetividad, yo soy, tengo una sexualidad varonil, pero me autodefino subjetivamente como yo siento, como yo quiero o como yo deseo, o es como mi ser se inclina. Por ejemplo, yo soy varón, pero me autodefino o me defino a mí como mujer. Incluso me puedo definir como una guagua, me puedo definir como un caballo, me puedo definir como un perro, me puedo definir como un árbol, porque es subjetivo. No es objetivo. La identidad hoy en día es totalmente subjetiva. Por lo tanto, se autodefine bajo subjetividades, no es objetiva. Es decir, objetivo es decir, yo nací con un sexo masculino, por lo tanto soy masculino. No. La identidad actual define lo siguiente. Yo nací con sexo masculino, pero me auto, me pienso, me siento como mujer, me siento como árbol, me siento como niño, me siento como bicicleta, etcétera.
Y esto proviene desde el corazón, la capacidad de subjetividad. Pero Jeremías 17:9 dice, engañoso es el corazón más que todas las cosas. Es decir, la autopercepción subjetiva no es fiel y necesita ser corregida por la verdad. ¿No? Por eso que es necesario renovar nuestra mente para que finalmente la imagen de Dios sea formada en nosotros. La identidad cristiana no se basa en la etnicidad, en el género, el estatus social, etcétera. No es subjetiva, es objetiva. Nuestra identidad cristiana es bajo los parámetros que Cristo ha establecido en su escritura. ¿Mm? Entonces, nosotros no buscamos la validación de mi subjetividad, sino buscamos ser transformados en Cristo y bajo los parámetros que la escritura nos enseña. La iglesia debe ser un lugar donde se afirme esta identidad y esta imago Dei restaurada. Ahora, debemos aquí pensar la iglesia frente a estas subjetividades, frente a esta sociedad. Como iglesia, nosotros estamos llamados primeramente a recibir, estamos llamados a consolar, estamos llamados a ser un lugar de consuelo, de ayuda. Eh, la iglesia es aquella que recibe, es aquella que cura, que sana, que asiste, que, que ama, pero también es un lugar donde se enseña. Es decir, la iglesia, frente a esto que nos presenta el mundo, ella debe recibir, debe dialogar, debe enseñar. Entonces, no podemos solamente recibir, sino que también debemos enseñar. Y lo que enseña la Escritura es lo que debemos enseñar, lo objetivo que nos enseña la Escritura. Entonces, la iglesia tiene ahí un doble rol. Frente a esto, recibir, frente a esto, amar, cuidar, bendecir, no juzgar, no condenar, pues no estamos llamados a eso nosotros, estamos llamados a enseñar, enseñándoles que guarden todas las cosas, es decir, enseñándoles la escritura, enseñándoles lo que Dios ha propuesto en la escritura como vida ejemplar para el ser humano, y esa es nuestra labor como iglesia de Cristo, una labor de amor, pero también una labor de enseñanza en amor. Así que Dios las bendiga y que este curso de antropología haya sido de mucha bendición para ustedes.